Bueno, pues ya estamos aquí para platicar con nuestro invitado especial de hoy, que tiene un amplio recorrido por el ámbito literario, pero no crea usted que solo viene de ahí. Tiene una formación en matemáticas que ahora nos va a contar cómo carambas pasó de los números a las letras, pero bueno, ya lo veremos. Y hoy en particular quiero hablar con él sobre un recuento que hizo de la historia de la publicación editorial en nuestro país, a través de este libro que se llama... Y perdón por la crítica, pero el título no es lo más original que he oído y se llama Libros. Es el corazón chilango de hoy, de Tomás Granados Salinas. Tomás, qué gusto tenerte aquí. Al revés, gracias por la invitación. Perdón por la crítica, pero No, cuando bien. leí Libros decía, porque ojalá me puedan tomar una toma de acercamiento al libro. Es un libro realmente espléndido. Lo leí de principio a fin con muchísimo gusto, porque es la historia... Lo estoy un poco tratando de resumir para el auditorio, del libro en México desde la época prehispánica, es decir, desde los códices. A ver, aquí si me pueden acercar. Ahí está. Desde los códices prehispánicos, que es lo más parecido, digamos, a un libro contemporáneo, y también hasta hoy, es decir, hasta la problemática de los libros de texto. O el libro electrónico. El libro electrónico, mención, sí. Exacto. Pero, ¿cómo es que tú vienes de matemáticas? O sea, todo me cuadra menos esa parte. Primera, en mi descargo, debo decir que el título, ya nos lo hizo saber José Antonio Mide en su momento, lo puso el editor. Ok. Si recuerdas la polémica que él tuvo. Sí. Este libro forma parte de una colección que se llama Historia Ilustrada de México y es temática. Entonces, cada volumen tiene como título el tema del que se ocupan. Entonces, no es que se me acabara la imaginación, quizá no tengo mucha, pero el título provino del diseño de la colección. Bueno, ok. Primera explicación. Ya. Yo digo que este asunto de... yo empecé de joven, niño casi, con un gusto enorme por las matemáticas. Creí que mi vida sería las matemáticas, la matemática pura, etcétera. Y esa fue una de mis primeras equivocaciones. Yo digo que yo tuve equivocaciones, es decir, dos vocaciones iguales, equivocaciones. Una era la literatura y otra era las matemáticas. En un momento de la vida descubrí que para ser matemático de verdad, para dedicarse a la creación matemática, se requiere algo que yo no tengo, que es un cierto tipo de ingenio, de creatividad, de fuerza creadora, básicamente, porque el matemático es un creador, como todo científico, que intenta encontrar aquello que nadie más ha visto. Entonces estudié y de pronto me di cuenta que era muy bueno para disfrutarlo, para resolver problemas, pero no para crear matemáticas, que es lo que uno querría hacer si se dedica a eso. Entonces ahí fue una primera vocación. La otra vocación fue la literatura. También desde muy chico escribí cuentos, tengo un par de libros publicados. Tienes varios libros. Y me he dedicado mucho por ahí. Y entonces yo digo por eso que son equivocaciones, dos vocaciones separadas, y de pronto resultó que intermedio está la actividad editorial, donde hay un costado cuantitativo, empresarial, y por otro lado el cuidado, el amor por las letras, por la expresión. Entonces, como que la vida me puso en esos dos extremos y algo intermedio es la actividad editorial. Pues eso he intentado. Y no lo digo porque necesariamente tengan que estar peleados los números y las letras, no, pero no es, ahora sí que hablando de ecuaciones, no es la ecuación más común. Es más común, curiosamente, que haya ingenieros escritores, ¿no? Gabriel Said. No conozco demasiado. Gabriel Said es un ejemplo excepcional. Vicente Leñero era ingeniero. Podemos decir más como escritor que como historiador. Enrique Krause es otro ejemplo. En fin, no es tan infrecuente. Bien. Quizá lo de las matemáticas sí es un poco más. ¿Y cómo nació la idea de este libro? Bueno, de nuevo es una invitación del editor de la colección, que es Enrique Florescano, porque yo he trabajado en el mundo editorial, a eso me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional. Y él quería hacer un libro y me dio dos opciones. Una es, ¿lo haces tú completito o invitas a un grupo de personas a escribir? El libro es relativamente pequeño, me pareció más sensato intentar un relato orgánico, congruente con un solo autor, y entonces decidí hacerlo yo. Es un libro que lamentablemente deja fuera un montón de asuntos, porque la historia del libro es riquísima en aspectos de materialidad o en géneros literarios. Por ejemplo, aquí no hay prácticamente nada sobre el libro infantil y juvenil, que es una de las áreas más activas, más brillantes, por decir alguna cosa. Entonces hubo que dejar, o no hay nada prácticamente sobre el libro de artista, sobre coleccionistas de libros, sobre biblioteca. Exactamente, ¿no? Entonces, lo primero es que el libro tuvo que dejar fuera un montón de aspectos, porque, de nuevo, el libro estaba prediseñado de alguna manera, porque tenía una cierta extensión, la ilustración era muy importante. Entonces,
pues yo respondí a esa invitación. Y la ilustración es realmente hermosa. El libro está plagado de fotos. Lo voy a mostrar aquí para que usted medio pueda darse una idea, aunque sea en chiquito. Pero está lleno de fotos y bueno. Aquí son pinturas de la época, de personajes que se mencionan, en fin, es realmente hay un tema interesante. Yo también hice la mayor parte de la investigación iconográfica, que y como suele pasar, el primero que aprende mucho con un libro es el que lo hace. Sí, pues sí. Entonces a mí me resultó particularmente gratificante encontrar o imágenes poco conocidas de ciertos ítems de los que se menciona mucho, o modos nuevos de mirarlos. Por ejemplo, hay un grabado del taller de Juan Pablos, que es un grabado hecho hace 3 o 4 años por un grabador contemporáneo activo, que le da una nueva vida a una imagen ya muy anquilosada del impresor novohispano. Entonces, un poco la idea era también darle ese giro. Bueno, ahorita vamos a un corte y regresando nos platicas un poco más de estas ilustraciones y de este libro en su conjunto que disfruté muchísimo y que recomiendo ampliamente si a usted le gustan los libros o si quiere conocer un poco más del punto actual, entendiendo la historia. Ahorita sigo platicando con Tomás Granados Salinas en El Ombligo de la Luna. Ya volvemos. Seguimos aquí en El Ombligo de la Luna. Estoy platicando con el escritor y editor Tomás Granados Salinas sobre el libros. Oye, entonces, bueno, esta es parte de una colección y la idea era presentar esta historia, digamos, resumida del libro. ¿Cuáles fueron los principales escollos, los principales problemas que enfrentaste al tener que dejar fuera tantas cosas? ¿Qué fue lo más difícil, digamos, de hacer este libro? Lo más difícil es, en mi caso particular, es la parte de iconografía. Es decir, porque es muy importante para esta colección. Sí. Entonces, tiene 2 dificultades. Primero, encontrar el material y después descartar lo que dejas fuera, que es el trabajo de todo editor, ¿no? Lo que no se ve. Es decir, todo aquello que se quedó en la frontera, que era una muy buena imagen. Estás en duda de si estoy quitando lo más importante. Entonces hay esa duda. Entonces ese es un costado complicado. Pero algo que me gustó mucho es, por ejemplo, hay muchas fotografías de librerías. Sí. A mí me parece muy importante, y espero que los televidentes lo tengan claro, es que el libro es una mercancía que debe llegar a un público. Y entonces el comercio del libro es una actividad muy, muy importante. Solemos prestarle mucha atención al autor, al glamour del creador literario, y debajo, en la industria del libro, está todo ese costado áspero, lleno de dificultades materiales, de cargar cajas, de desplegar. Primero de imprimir, sí, y de sí, que ¿no? quede bien la y entonces impresión, todo ¿no? ese aspecto, pero en particular el del comercio, es una de las razones por las que en México también, pese a que es un país enorme en población y en geografía, pues en realidad somos muy débiles como la estructura comercial del libro, ¿no? Sí, una parte que me fascinó fue cuando hablas justamente de la Nueva España, de la época de la colonia, 3 siglos, cómo pues un poco se enfrentaban los mismos problemas que enfrentamos hoy, y es que la gente no tenía demasiado acceso en otro contexto, pero no tenía demasiado acceso, y estaban estos estancos que vendían de todo, desde agujas hasta juguetes, hasta libros. Quizá el antecedente de Sanborns, ¿no? Es decir, esta lógica de todo es más o menos compatible. O la tienda de autoservicio, un Walmart. Y luego está otro tema que también desde ahí ocurre, la lógica con la que compraban los libros. Por ejemplo, muchos libreros de Nueva España, pues compraban sin saber qué estaban comprando, ¿no? Le ofrecían un paquete, baúles, cajas, y decían, bueno, vamos a probar, con la esperanza, que es la esperanza lógica del librero, del editor, de que unos cuantos libros les vaya muy bien, y eso compense lo demás, que es una apuesta. Y luego estaba este otro mensaje que está documentado en ciertas cartas, de gente que le decía, oye, dime qué temas les está gustando y yo te los mando. Es evidente, es algo muy obvio, pero desde la época colonial existe esta idea de prestémosle atención al mercado, los gustos del mercado, qué va con cuál. Si vendo ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué es lo que hace hoy Amazon? Las tiendas electrónicas, cuando si te gustó tal libro, te recomendamos. Y muchas veces tienen un tino casi mágico, ¿no? Bueno, porque los algoritmos van detectando. Bueno, antes estaba el librero colocado en Sevilla tratando de decir qué mando a la colonia, ¿no? Sí, y todos los avatares que cuentas, todas las anécdotas incluso de los personajes un poco oscuros a veces de tanto impresores, editores, libreros, que van pues metiéndose ahí un poco a fuerzas a veces con mucha suerte, a veces con no tanta, para que nosotros hoy en el siglo XXI lleguemos en México a tener una red no del todo, no todo lo grande que debería ser, pero sí ya hoy digamos que es bastante más fácil. Yo digo,
no sé si hasta dónde lo transmito en el libro, pero pese a toda la crisis que percibimos en el mundo del libro y de la lectura en México, lo que hemos de reconocer es que este es el mejor momento en la historia del país para tener acceso a los libros. ¿Por qué? Porque hace 500 años, sí, o 300, cuando quieras ponerlo en la época colonial o más cerca para acá, había censura previa, es decir, todo libro necesitaba pasar por una opinión. Tanto el gobierno como la iglesia. La iglesia, ¿no? Había que opinar antes de que el libro llegara siquiera a ser impreso. Una vez impreso había que revisar que correspondiera a lo que había sido aprobado. En fin, es un ejemplo de censura que hoy prácticamente no tenemos. Se ejerce de otras maneras, más de modos no explícitos, como la censura de mercado, por ejemplo. A la distribución. Hay otros modos, pero pasamos de que el autor era una amenaza a que el autor hoy está protegido por las leyes, y no solo durante su vida, sino 100 años después de muerte. Es decir, hay un cambio increíble en esa lógica. Sí. Después, y de nuevo voy a decir algo que a mucha gente no le gusta, pero hoy el libro es más barato que nunca. Hoy mucha gente puede tener su biblioteca personal. Sí, en la colonia era imposible. Tener 50 libros era ya una colección maravillosa. ¿Qué tiene que ver también con la explosión del mundo editorial en nivel mundo? Con transformaciones industriales, transformaciones de libertad, en fin, hay una serie de renglones donde eso ha cambiado. El libro tiene un capítulo dedicado a la parte jurídica, ¿no? Todos los derechos. Luego, toda esta cosa pasó el autor de ser perseguido, acosado, temido, a ser hiperdefendido. Hoy se le pagan derechos de autor a los autores. No siempre son buenos, pero... pero ocurre, sí, de ¿no? acuerdo. Después, no acabamos de tener una tupida red de librerías físicas, y ya tenemos el bonito problema del libro electrónico. Es decir, hoy eso es una ventaja para tener acceso al libro, ¿no? Sí. Y la industria editorial es muy vital en México. Hay muchísimos escritores produciendo. Las editoriales están constantemente, muchas editoriales sacando, tanto los grandes sellos como mencionas, como las editoriales más pequeñas, sacando un montón de libros cada mes, durante todo el año y durante muchos años. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación del libro en México hoy contra pues los otros dos referentes, creo, obligados, que son Argentina? Ahora está en una crisis profunda, pero ir a Argentina es una maravilla, y yo lo quiero comentar. Cuando estuve en Buenos Aires, pues eran las 2 de la mañana y las librerías estaban abiertas, y yo decía, qué bonito, me daba mucha emoción, y en los puestos de periódicos vendiendo libros, realmente muy buenas ediciones, en fin. Entonces, bueno, contra Argentina y contra España, ¿cómo ves el mercado mexicano? Si hiciéramos cálculos per cápita, estamos por debajo de esos dos países, por supuesto, tanto en número de títulos por año. España tiene poco más de un tercio de la población mexicana y publica el doble de títulos al año. Es decir, estamos 6 veces más chiquitos, ¿no? Argentina, en número de títulos somos más o menos parecidos, pero también es un país de 40 y tantos millones de personas. Eso en número de títulos, ¿no? Es decir, publican per cápita mucho más que nosotros. Muchísimo allá. Y ahí la gran diferencia, sobre todo en Argentina, es el papel que tiene la escuela y la educación, la conciencia generalizada de que la educación es esencial y pasa por leer. Entonces ahí hay un cambio al que deberíamos aspirar, es a que se transforme la posición social de la lectura en nuestro país. Que no sea para las élites, que no sea de flojera, que no sea una obligación, y es un reto, sino que sea un gusto. Es un reto histórico del país, ¿no? Pero creo que ahí hay un déficit importante, asociado seguramente, o en alguna medida, asociado con una de las mejores medidas que ha tomado el gobierno mexicano, que es el libro de texto gratuito, ¿no? Que es, sin duda, transformó el país, es un discurso de igualdad, igualitario. Quizá hoy ya no hace falta, hay que revisarlo, ajustarlo, porque ya no está, ya lo importante no es que sea el libro gratuito, sino lo grave es hoy que sea libro único. Pero en fin, el tema esencial es que la lectura y en consecuencia el libro debe inocularse en la escuela, ¿no? Y aprender a disfrutarse, que creo Ese es un tema bien complicado. No ha permeado todavía. Yo no sé si los disfrutes nacionales son muy superficiales en general. A lo mejor estoy haciendo sociología de banqueta muy simple, pero no sé si como pueblo, como sociedad, nos gustan unos disfrutes muy instantáneos, muy rápidos, porque la lectura exige preparación, involucramiento, zambullirse, es un gusto, ¿no?, que se desarrolla. Exacto. Entonces, pero estamos ya especulando, pero sí ese es un tema fuerte, es decir, la
poca presencia de la lectura y en consecuencia de los libros en la sociedad en general. Sí, exacto, que hay gente que ha leído medio libro en su vida y dices, híjole, la cantidad de vidas que te has perdido de vivir, porque leer un libro y leer otro libro son muchas vidas que tú puedes y hay explicaciones comerciales, hay explicaciones, de nuevo, por el lado de la educación. En México simulamos mucho, a veces al gobierno le interesa más que se expidan certificados de primaria y no que haya gente que sabe leer y escribir. A veces en las escuelas, y lo digo porque así fue conmigo, yo estudié letras y amo los libros como de las principales pasiones de mi vida, a pesar de mi escuela, no gracias a mi escuela. Sí, o sea, bueno, es hacían una todo lástima. lo posible por vacunarme contra la lectura y yo ya traía una carrera, digamos, de lectora en la primaria, empecé a leer chica y ya me encantaba, entonces ya no lograron, digamos, que vacunarme en contra, pero creo que muchas escuelas lo hacen, ¿no? Sí, eso es una tristeza. Por ejemplo, un tema que no está en el libro y lo ameritaría es una historia de la lectura. No es lo mismo Sí, ¿no? De acuerdo. el libro que la lectura, es decir, cuáles han sido las prácticas de lectura que van, por ejemplo, me acabas de mostrar el ejemplar lleno de anotaciones. Eso es un modo consciente, intenso de leer. De que no es apropiarte un libro, ¿no? Sí, de hacer ese ejemplar, eso es un libro en tanto que con su contenido y en cuanto a un ejemplar. Ese ejemplar ya es tuyo y solo tuyo, ¿no? Sí, porque tiene los temas que a mí me interesan subrayados. Y seguramente anotaciones. alguien más diría, no lo quiero porque está lleno de O tus no marcas. coincido con tus subrayados. Que es también pasa. otra bonita forma de leer contra el lector previo, ¿no? Pero en fin, esa es una materia pues digna de abordar en otro trabajo, ¿no? Es decir, ¿cómo hemos leído? ¿Qué busca la gente al leer? Exacto. ¿Cómo leemos en voz alta? ¿Compartimos con grupos de lectura? ¿Cómo han sido las modas de la lectura? Los clubes de lectura que en México no han pegado demasiado como han pegado en otros países. De repente hay algunos. Claro, pero la doble lógica o la muy social de gente que espontáneamente se reúne a leer un libro o la más comercial de una estructura que dice yo te voy a mandar cada cierto tiempo un libro para que lo comentes. Pues Tomás, de verdad, muchas felicidades y muchas gracias por tomarte el tiempo y la dedicación y sobre todo se ve que lo hiciste con mucho gusto. Pues eso se ve que lo disfrutaste mucho y por tanto se lee Compartimos esa pasión, como tú dices, ¿no? Es decir, el libro cuando entra en serio, ¿no? Sí, yo digo que a mí me inocularon el virus de la lectura desde muy niña y desde ahí amo los libros. Bueno, pues aquí está esta invitación ellos no me explico, así a que busque la gente pues léanlo, libros. De verdad creo que lo van a disfrutar, lo publica la Secretaría de Cultura, así que libros de Tomás Granados Salinas. Muchas gracias por estar aquí, Julia. Y enhorabuena por esta pasión lectora que los que ya la tenemos nos la enriqueces y nos haces disfrutarla más. Gracias a ti. Muchas gracias a ti.